Torah Radio con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de verlos de nuevo, de encontrarnos otra vez en este programa de Torah Radio. Un enfoque para nuestra vida cotidiana. Fíjense que ahorita vamos a ver una continuación del video anterior, del programa anterior, de la conferencia anterior, que vimos la introducción de Pesaj, que vimos lo que era la transmisión de la educación de nuestras futuras generaciones y de nuestras familias a través de la fiesta de Pesaj. Pero en esta ocasión vamos a ver una introducción, lo que es el Seder de Pesaj. ¿Sí? Acuérdense que Pesaj es la fiesta que recuerda la salida de los hijos de Israel, de Bnei Israel, de Egipto, de Mitzrayim. Esta fiesta comienza el día 15 de Nisan, que es alrededor de marzo y abril. Esta fiesta se celebra durante 7 días. ¿Por qué digo alrededor de marzo y abril? ¿Recuerdan la conferencia que una vez vimos sobre el calendario del pueblo de Israel, el calendario judío, que es el calendario lunar? Entonces, este año, que es 2014, vamos a ver cómo está en el calendario. El ayuno de los primogénitos, que es la víspera de Pesaj, es el 14 de abril. El día 13 de abril, en la noche, se hace la búsqueda del Hametz. Más adelantito vamos a ir viendo lo que es el Hametz y todo esto, ¿no? El 15 de Pesaj, es la fiesta, la víspera es el 14 en la noche, el 15 y el 16 se celebra Pesaj. Ok, entonces se celebra por 7 días, de los cuales el primero y el último son días de reposo. Esto es dentro de la tierra de Israel, pero en la diáspora, ¿qué significa días de reposo? Está prohibido el trabajo cotidiano. Es como si fuera Shabbat. En la diáspora, por los motivos que ya vimos en el calendario, ¿sí? La celebración se extiende 8 días, de los cuales son feriados los 2 primeros y los 2 últimos, o sea, son festivos. Y también es día de descanso, el día de Shabbat, que cae ya sea en la fiesta o en medio de los días, también pues no lo vamos a romper, ¿verdad? Es día de Shabbat, aunque caiga en el día de la semana de Pesaj, ¿ok? Entonces serían 2 primeros, 2 últimos y el Shabbat en medio, ¿verdad? Sea como caiga dependiendo del calendario del año, ¿verdad? Entonces vemos que en este año 2014 la búsqueda de Hametz se hace el día 13 de abril en la nochecita, ¿ok? Es la búsqueda de Hametz. El 14 es ayuno de los primogénitos. Acuérdense qué son los primogénitos. ¿Por qué se llama Pesaj? Pesaj es Pesaj, Pei Samach Het, que viene de la palabra saltar, salteó. En este día, en Pesaj, en la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel utilizó la sangre de un cordero, del cordero pascual, para señalar sus portones, como señal, porque era como señal para decir que ahí, en ese momento, en esa casa, había un hijo, un primogénito del pueblo de Israel, de Am Israel, y que no, el ángel de la muerte, el Malach HaMavet, iba a asaltar esa casa, y ahí no iba a caer la plaga. ¿Ok? Y desde entonces esa sangre se puso en la puerta de los portones de las casas y fue como señal.
Desde entonces es como recuerdo de este día. Y desde entonces se pone la mezuzá. La mezuzá es el pergamino que se pone en la puerta como recuerdo de este día y aparte como señal. ¿Ok? Entonces, dijimos que el día 14, que es la víspera de Pesaj, es el ayuno de los primogénitos. ¿Por qué? Porque como los primogénitos fueron salvados en este día, los primogénitos del pueblo de Israel, porque los primogénitos de Mitzrayim, de Egipto, todos fueron muertos, fueron atacados con la plaga, con este castigo de la muerte de primogénitos. Y los primogénitos de Am Israel se salvaron por haber puesto esta señal en los portones de las casas del pueblo de Israel. Entonces, este día se hace el ayuno de los primogénitos. Todos los primogénitos hacen ayuno para agradecer y recordar que fueron salvados este día. Pero se puede evitar este ayuno. ¿Cómo se evita este ayuno? Haciendo un siyum. ¿Qué es un siyum? Es cuando se termina una masejet o un libro de, ya sea de la Gemara o algún libro del Torah, y se hace un día festivo. Cuando se acaba es festividad y se hace una celebración por medio de una comida, ¿sí? O también se puede acudir a una fiesta, puede ser un bar mitzvah o un brit milá, alguna festividad que es una mitzvah, pero tiene que ser de mitzvah, de un precepto, de una alegría que está escrita. De esta manera es cuando el primogénito puede romper su ayuno al asistir a esta seudat mitzvah, a esta comida por precepto de una mitzvah. Entonces, como vimos, la etimología del término Pesaj nos está dada en la misma Torah, o sea, ahí proviene de la raíz, como dijimos, Pei, Sama, Samach, Het, que es un verbo que significa saltar, saltear, pasar por encima. Se refiere, como lo mencioné, al hecho de que la última 10 plagas de las que hubo en Egipto, antes del que el faraón consintiera la salida de Mitzrayim, de que iba a dejar partir al pueblo de Israel, el ángel de la muerte fue enviado por Dios. Él saltó las casas de los hijos de Israel. Y esto está escrito en Éxodo, en Shemot, en el capítulo 12, en el versículo 27. Ahí para que iban a hacer preservar a los primogénitos que vivían en esas casas del pueblo de Israel. Y solamente entró a los hogares de los egipcios, de los Mitzrayim, de los Mitzrim, para matar ahí a los primogénitos de cada familia. Entonces, en recuerdo de esta salvación de los primogénitos de Am Israel, quedó establecido para estos un ayuno, que se le llama Ta'anit Bejorim. Es ayuno de los Bejorim, de los primogénitos, que como dije es la víspera de Pesaj, que va a caer el 14 de abril en este año 2014. Pero este ayuno de primogénitos, como lo mencioné, pueden evitarlos. Si ese día ellos estudian la parte final de algún tratado del Talmud o de algún libro de Torah, porque cada vez que se concluye un estudio semejante a estos, esto debe de dar lugar, merece una comida festiva, una seudat mitzvah, una seudat de alegría. Cada vez que se concluye se debe hacer siempre una fiesta, ¿no? Entonces, por eso el día antes de Pesaj, que es el día del primogénito, el ayuno de los primogénitos, en algún bet midrash o en alguna casa de estudio o en un betakneset o un shul, como le decimos en yiddish, o una sinagoga, siempre se suele organizar por la mañana este tipo de comidas, de siyum, una conclusión del estudio del tratado. ¿Para qué? Para que cada primogénito pueda ir, cualquiera de la comunidad pueda ir a ese lugar a romper
su ayuno, porque y está eximido de esa obligación de ayunar ese día. Entonces, bueno, también esta fiesta también es llamada Zman Jerutenu. ¿Qué es Zman Jerutenu? Zman es tiempo, Jerutenu es nuestra libertad. Es tiempo de nuestra libertad. Pesaj, la Pascua, es la fiesta que evoca la transformación de las 12 tribus, descendientes de ¿quién? De nuestro patriarca Jacobo, de Jacob Avinu, porque esta fue transformada en un pueblo, y el éxodo de este pueblo de Egipto, con la cual obtuvo su libertad. Esta salida de Egipto se menciona innumerables veces en la Torá, en la Biblia, y también en nuestras plegarias, en nuestras tefilot y en las tradiciones judías todo el tiempo. Representa la piedra angular de la constitución del pueblo como tal. Y por eso, como lo vimos en la conferencia anterior, y le contarás y le relatarás a tus hijos. Es una mitzvah, un precepto, estarles contando. ¿Por qué? Porque esta es la piedra angular del pueblo de Israel. También en las palabras iniciales de los 10 mandamientos, Dios presenta al pueblo de Israel anunciándose. ¿Cómo dice? Yo soy el eterno tu Dios. Ani Hashem Elokeja. Yo soy tu Dios, el eterno tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Y esto está escrito en Shemot, en Éxodo 20, versículo 2, y también en Devarim, en Deuteronomio 5, versículo 6, vinculando así su identidad con ese éxodo de Egipto. O sea, como lo mencioné, esto representa la piedra angular del pueblo de Israel, porque de la esclavitud pasa a la libertad. Y por eso es tan importante en la educación de nuestros hijos, por eso se menciona tantas veces en la Torá, por eso se menciona tantas veces en nuestra tefilá, en nuestra plegaria. A pesar de que existen muchísimas discrepancias al respecto entre varios jajamim, generalmente se acepta esta época de la salida de Egipto más o menos en el siglo XIII, antes de la época común, que era en tiempos del faraón Ramsés II. Con entonces habría tenido Moshe para obtener su libertad como pueblo sometido a los trabajos de esclavos. Esto fue a través, después de cada plaga, y a través de cada plaga y plaga y plaga, a través de que Hashem sometió al pueblo de Egipto, cada rato sobrevenían a Egipto tantas plagas, porque el rey, el faraón, se negaba a concederles la libertad. Y está escrito que Hashem endureció su corazón, hasta que con la 10ª y última plaga, que fue la muerte de primogénitos que mencionamos anteriormente, ahí fue cuando el monarca o el faraón paró, ordenó en horas de la noche, en altas horas de la noche, que los hijos de Israel, que Brené Israel abandonaran su país de inmediato. Según está escrito en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 12, en versículo 31. Por eso a esta repentina orden de salida se debe la tradición del pan ácimo, de las matzot. ¿Qué es esto de los matzot? Estas matzot caracterizan esta fiesta. ¿Por qué? Porque no les alcanzó el tiempo para cocinar los panes en un horno que normalmente acostumbraban, ¿sí?
el pan de cada día que iban horneando. No tuvo tiempo de poder leudar la masa. Entonces salieron las matzot. Resultaron estas galletas sin fermentar, duras, en recuerdo de las cuales comemos hasta el día de hoy. Estas son las tradicionales matzot de Pesaj. Y las comemos durante los 7 días en Israel y 8 días en la diáspora. Son días de la fiesta y evitamos comer pan, bizcochos, tortas, pan dulce, galletas, toda la masa que es fermentada mezclada con agua y que no tuvo una supervisión y se fermentó. Evitamos comerla. Solemos comer durante todo el año este tipo de cosas. En Pesaj se evita el consumo de este tipo de masas leudadas. Así como hablamos del elemento de las matzot, como mencionamos anteriormente, tenemos también el elemento básico de esta fiesta que radicaba en el sacrificio pascual. Era el sacrificio de un animal que era el cordero pascual, cuya sangre cada familia de Israel debía de pintar, como lo mencioné anteriormente, en las puertas de su casa, en el marco de las jambas de su casa, señalando así su identidad como parte del pueblo de Israel, para evitar que el ángel de la muerte, el Malach HaMavet, hiciera ahí sus estragos. Y a esto, ¿dónde vemos esto? En Shemot, en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 21 al 23. Entonces, el Cordero Pascual, el sacrificio del Cordero Pascual de Corbán Pesaj, se siguió celebrando cada año en recuerdo de aquel ofrendado en Egipto. Ese día que se ofrendó, que lo amarraban en la pata de la cama para que todos los mitzrim lo vieran, para que todos los egipcios vieran el corderito amarrado en la pata de que iba a ser sacrificado. Tan importante se consideraba este sacrificio que incluso se estableció una segunda oportunidad. Imagínense esto, o sea, la persona que no podía celebrar este corbán, este sacrificio del cordero de Pesaj, el cordero pascual, el corbán Pesaj, le daban otra oportunidad. ¿Cuándo era esta oportunidad? Esta oportunidad se daba a las personas que por motivos de salud o por motivos de dinero o por motivos de viaje o por lo que sea, se les daba otra oportunidad en Pesaj Sheni. Pesaj Sheni es el segundo Pesaj, que es un Pesaj pequeño, que se hacía un mes después del original. Era para aquellas personas que no pudieron ofrendarlo en su momento, ya sea por haber estado impuras, debido a haber estado en contacto con algún muerto, o por haberse ausentado de sus hogares, como está escrito en Bamidbar, en Números, capítulo 9, versículo 9 al 14. Solamente con la destrucción del templo, ¡ay, qué tristeza!, fue cuando nos vimos forzosamente abolidos a esta mitzvah. Ya se abolió esta mitzvah, este culto de sacrificios en el pueblo de Israel, porque ya no teníamos templo. Por la tristeza se dejó de celebrar este rito, este mitzvah de Corbán Pesaj, esta mitzvah del Cordero Pascual. Y ahorita, como no tenemos este templo, Bezrat Hashem, que pronto llegue nuestro Mashiach, que estamos esperando toda la vida, que aún no ha llegado, que tengamos nuestro tercer templo construido, entonces ahí vamos a volver a celebrar. Pero como no tenemos esto, ahorita no nos queda ni un recuerdo, nada de eso, sino tenemos el recuerdo pequeño, un recuerdo simbólico de este mismo cordero, que es un trozo de hueso con carne asada, que se coloca en la Kehará, que es la fuente alegórica de la noche del Seder,
que es una quehará de Pesaj que le llaman, que ahí ponemos símbolos que nos recuerdan a varias cosas que para llevar a cabo este seder. Entonces, Pesaj en el calendario agrícola nos dice la Torá que es varias veces, nos los menciona la salida de Egipto, de Mitzrayim, como en la época de la primavera, ¿sí? Entonces lo menciona, hoy vosotros salís, hoy ustedes salieron, nosotros salimos en el mes de la primavera. Y en otros pasajes más se menciona, en varios pasajes más se menciona que era la época de la primavera. Esto lo vemos en Shemot, en Éxodo 13, capítulo 13, versículo 4, que era época de primavera. Entonces, como es la época de la primavera, entonces también se le llama Hag HaAviv. Hag HaAviv, fiesta de la primavera. Aviv es primavera, Hag es fiesta. Hag HaAviv. Y también se le llama Hag HaMatzot. ¿Sí? También cobró singular importancia este nombre como Hag HaMatzot, que como lo mencionamos anteriormente, fue que no tuvieron tiempo de hornear sus panes y se hicieron las galletas estas sin levadura, que son las matzot. Y es Hag HaMatzot, la fiesta de los panes ácimos, del pan ácimo. Es decir, que en esta fiesta debemos abstenernos del consumo de todo alimento fermentado o leudado. Esto que es fermentado o leudado se le llama hametz. Entonces, evitamos el consumo de todo hametz para consumir únicamente matzah, las galletas ácimas o el pan ácimo. O bien, podemos hacer también pasteles o panes hechos de harina de matzah. O sea, es la matzah, este pan ácimo molido, sale un polvo que es harina de matzah y ya con esto podemos hacer panes y galletas y pasteles, todo lo que queramos, porque esto ya no fermenta. Hay quienes acostumbran ni siquiera a comer la matzah remojada, o sea, ni siquiera tocan la matzah remojada por si se llegara a fermentar. Pero esto son pocas personas que lo acostumbran, sobre todo los hasidim. Pero normalmente está permitido poder, porque ya no fermenta, porque ya está horneado. Esta matzah lleva una supervisión desde la harina hasta la cocción y la hechura de la matzah. Son más o menos de un corto tiempo, es muy rápido, muy rápido. Sin embargo, hay supervisiones desde la quetzirá, desde el cortado de la harina, del grano, del trigo. O sea, nosotros, ¿qué significa hametz? Hametz es todo los granos ya de las harinas que fermentan, que son la harina de trigo, la harina de cebada, la harina de centeno, la harina de espelta y la harina de, ¿cuál es el otro grano? Es cebada, trigo, centeno, espelta y me falta uno, no recuerdo cuál es. Esto es la mezcla de esto produce el hametz. Y hay quienes son son más estrictos y comen la matzah únicamente desde la quetzirá, desde el corte, desde los granos, imagínense. Entonces se supervisa desde que se corta, que no vaya a tocar nada de humedad, que se muela y que se cocine y prepare toda la matzah hasta que sale. ¿Ok? Esta es la supervisión. Normalmente la más común, que no es tan estricta, es supervisión desde la harina que esté bien seca hasta la hechura de la matzah. Y sale la matzah ya sin leudar, sin nada de fermento. Ya recordé, es
trigo, centeno, cebada, avena y espelta. Que hay gente, no sé de dónde digan también escanda, pero es espelta, ¿no? Son los 5 granos, que es trigo, centeno, cebada, avena o espelta. Hay quienes hacen matzot de estos granos y también son supervisados sin leudar. No se les pone a fermentar o no se leudar, y se pueden hacer matzot especiales para gente que es sensible al trigo, ¿verdad? Entonces, como vimos que no podemos comer hametz, entonces tenemos que, dadas estas circunstancias de que tenemos que tener con mucho cuidado este tipo de cosas, o sea, de que no puede, ni siquiera podemos tener el hametz en la casa, o sea, ni siquiera lo podemos ver. O sea, no nada más la prohibición es comerlo, sino también no debes verse. O sea, no debe de haber en tu casa hametz. No deberá verse contigo el hametz en todo tu confín. O sea, imagínense, esto está escrito en Shemot, en Éxodo 13, versículo 7. O sea, según la prescripción de la Torá, de la Biblia, el hametz nada más no debe comerse, sino también no puedes tenerlo en tu propiedad. O sea, imagínense, o sea, por eso se evita comer y tener cosas de hametz. Por eso se realiza la venta de hametz o la búsqueda del hametz, como lo mencioné, que el 13 de abril de este año 2014 se hace la búsqueda del hametz. O sea, se saca todo el hametz de la casa, todo lo que es galletas, pan, harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Se saca de la casa porque no puede estar en tu propiedad, como lo vimos que está escrito en Shemot, en Éxodo, que no debe haber en tu casa nada de este tipo de cosas. Entonces se hace la búsqueda y se saca, y luego también se hace el Abedikat Hametz, es la revisión de la casa, de la búsqueda del hametz, y después, ya que se hace esta búsqueda, se hace Biur Hametz. ¿Qué es Biur Hametz? La destrucción del hametz. ¿Ok? Y aparte, se debe de hacer la limpieza de los utensilios. De preferencia, es tener utensilios especiales para Pesaj. Porque si no, deberías imagínense, guardar todas las cosas, sacar cosas nuevas, utilizar lo que tienes para Pesaj. O si no, deberías de hacer todo lo que es Agalat Kelim, la purificación de las vajillas y de los cubiertos y todo para poder no tener hametz y utilizarlos. Pero lo mejor es o utilizar desechables o tener tus vajillas especiales para este tiempo de Pesaj. Ok, vamos a cambiar un poquito. Seguimos con Pesaj, pero vamos a ver un poquito de lo que es el Seder, ¿ok? Ya vimos un poquito de lo que es la introducción, de que debemos de sacar todo. Dijimos que la gente, por ejemplo, si no vas a sacar todo tu hametz, si tienes cosas de valor y cosas de productos que no es hametz directo, los sefaradim sí comen arroz y sí comen granos. Los ashkenazim no, y no todos los sefaradim. Hay algunos que sí comen arroz, otros no. Otros no comen tampoco granos, pero los ashkenazim en general y algunos de España tienen la costumbre de no comer nada de arroz y nada de granos. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a mezclar algún granito de este tipo de 5 especies de granos que mencionamos anteriormente. Entonces, pues como mencionamos, cuando algún producto o algún alimento que tenemos en la casa, por ejemplo carne, y ya estuvo guisada y se utilizó algo de producto que tenga duda, entonces se hace lo que es Mejirat Hametz,
¿Qué es Mejirat Hametz? Es la venta de Hametz a una persona que no es judía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mitzvah de cuidar este tipo de cosas. Entonces se firma un contrato de venta por el espacio que dura la fiesta, o sea, por los 8 días. ¿Ok? Y de este modo la posesión, o sea, la posesión legal o jurídica de este hametz pasa simbólicamente a las manos del no judío. A pesar de que la presencia física del alimento continúa en la casa, pero se le pone una señal y hay un contrato que ya no es el propietario, el yehudí, o sea, el judío ya no es el propietario, sino los otros. Eso es una venta simbólica que se le llama Mejirat Hametz. Otros alimentos y bebidas neutros que podrían, o sea, contener o sea, que es duda, también no hay garantía de que estuvo o no estuvo contacto con hametz. Entonces, por esa manera se hace este tipo de contrato. Entonces, y todas las cosas que comemos durante la fiesta de Pesaj, para no tener esta duda de que si tuvo contacto con hametz o no tuvo contacto con hametz, o si tuvo algún grano o no tuvo algún grano o alguna cosa, entonces se hace una supervisión especial que se llama Kasher le Pesaj, que es apto para el consumo en Pesaj, que van la supervisión desde refrescos embotellados hasta café, hasta mermeladas, vinos, licores, todo, absolutamente todo, hasta las especies se supervisan para Pesaj. ¿Por qué? Porque hay especies, o por ejemplo cafés, que en vez de ser café puro, le muelen avena o haba o cosas así, y ya no otro tipo de granos, y ya no es puro. Entonces podría tener hametz o algunas cosas, así hay alimentos, dependiendo el proceso que lleven, podría tener hametz. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado y comprar absolutamente todo lo que sea especial para Pesaj. Lo interesante es pensar, lo increíble que es esto. O sea, toda esta limpieza de hametz, toda esta limpieza de cosas leudadas, todas estas cosas, ¿qué podemos pensar? Qué interesante, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, es algo interesante. La esclavitud que tuvimos en Mitzrayim, en Egipto, fue una carga física y emocional. El pueblo de Israel salió sin nada, salió totalmente sucio de la impureza que corría en Egipto, de muchas cosas que habían ahí, y tuvieron que pasar por el desierto y todo este relajo para poder después de 7 semanas después de Pesaj recibir la Torá, que fueron 40 años de rondar en el desierto, ¿sí? Pero nosotros tenemos 7 semanas, de Pesaj a Shavuot tenemos 7 semanas, que es la entrega de Shavuot. Tenemos que limpiarnos, pero no nada más limpiarnos de esta impureza, también qué significa el leudar, qué significa el fermentar, qué significa el pan con levadura. Es un pan que está esponjado, un pan que está gordito, ¿no? Esponjadito, que se infla. Esas son todas nuestras impurezas, todas nuestras, nos creemos demasiado, nuestros orgullos, nuestras cosas negativas, que nos enorgullecemos y nos enaltecemos y que nos creemos lo máximo. Debemos de quitar todo este tipo de cosas y sentirnos orgullosos de ser judíos, orgullosos de las mitzvot, pero no de las cosas negativas, no de las cosas materiales, sino de las cosas puras y espirituales. Debemos de bajar ese orgullo y sentirnos humildes, tener esa humildad y recibir con humildad las mitzvot, ¿sí? Entonces, después de esto, como lo vimos anteriormente, toda la conferencia anterior, hablamos del Seder de Pesaj, que era un orden que nos hace recordar todo este tipo para poder transmitirlo a las futuras generaciones y a nuestras casas. Entonces, este Seder de Pesaj significa orden en hebreo.
Con este nombre se denomina la cena festiva de la primera noche de Pesaj en Israel, y en la diáspora en la primera y la segunda noche, que se celebran 2 noches, 2 días, debido al orden preestablecido que se deben guardar todas las bendiciones, la ceremonia, los alimentos, las bebidas de esta celebración de Seder de Pesaj. Lleva un orden como lo habíamos mencionado. Esto normalmente, ¿quién lo lleva? Lo lleva el hombre de la casa, que es el padre o el abuelo de la familia. O esto se hace en la casa y lo llevamos a cabo. Y tenemos varias cosas que recordamos. Tenemos el maror, o sea, varios símbolos. Hay una quehará en medio de la mesa que se pone, que la quehará es una fuente con unos símbolos de Pesaj, de esta Pascua, que entre estos símbolos está el brazo extendido, que le llaman, o la patita puede ser una alita de pollo o un pedazo, un hueso del cordero, que normalmente pues a veces no tenemos el cordero, pero ponemos una alita o algo, un hueso de carne asada, en recuerdo del cordero pascual, del Corban Pesaj, que se sacrificaba en Pesaj, en el templo de Jerusalén. Está también el jaroset. El jaroset es una mezcla de manzanas, nueces, dátiles picadas, y se amasaba con vino. Y esto es amasado con vino para recordar la semejanza de una masa de los ladrillos que se elaboraba en que nuestros antepasados lo hacían en Egipto para poder hacer sus ladrillos. Está el carpaz. El carpaz es otro símbolo, que es una verdura. Puede ser una zanahoria, puede ser una papa, puede ser un pedazo de apio, cualquier verdura que se remoja en agua salada, que simboliza las lágrimas de los esclavos que fuimos esclavos en Mitzrayim. O también son las aguas saladas del Mar Rojo antes de que atravesamos, ¿no? Y se remoja antes de comerlas. También tenemos un huevo que es el recuerdo de uno de los sacrificios de festivos, que es recuerdo de Corban Hagigah, de sacrificio de la fiesta. También tenemos el Hazeret, que es una verdura más que varía según las costumbres de las festividades. Y también tenemos el maror. El maror es una hierba amarga. Normalmente puede ser el rábano picante, puede ser una lechuga amarga, puede ser una cosa que le llaman jrein, es una raíz fuerte que la comes y te hace llorar hasta la nariz, espantoso. Que esto nos recuerda a la amargura que tuvimos mientras fuimos esclavos en la tierra de Mitzrayim, mientras que Bnei Israel tuvo esa amargura de esclavos en Egipto. Después, en medio de esa quehará, o al lado de la quehará, dependiendo cómo sea tu quehará, se ponen también 3 matzot. Son 3 matzot que son colocadas una encima de la otra. Estos son símbolo de los 3 sectores del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los 3 sectores que forman el pueblo de Israel? Son los Kohanim, los Leviim y los Israel. ¿Qué son los Kohanim? Los Kohanim, fíjense, mi familia viene de Kohanim, o sea, mis hermanos son Kohanim, mi papá era Cohen. Yo pues ya me casé con uno que no era Cohen, entonces ya pierdo ese estatus. Pero los Kohanim son los sacerdotes o descendientes de Aarón a Cohen, el hermano de Moshe Rabenu, de Moisés. Luego los Leviim son los levitas, son los hijos de la tribu de Leví, que ayudaban también en el servicio
divino, pero también eran los que tocaban la música y los que tocaban los instrumentos. Israel es todo el resto del pueblo de Israel. ¿Ok? Estos son los 3 sectores del pueblo de Israel. Son Cohen, Leví e Israel. Una copa de vino se pone también en medio de la mesa. O sea, es otra de los símbolos que tenemos. Es una copa de vino especialmente reservada para el profeta Elías, para Eliyahu Anabí. Este profeta Elías, de quien se cree que también llega simbólicamente a cada hogar. O sea, nos visita a cada hogar judío para participar por unos instantes junto con los presentes en la noche del Seder. ¿Sí? Y también tenemos otras 4 copas de vino para todos. A los niños se les da jugo de uva, porque, bueno, o la persona que no puede tomar vino tampoco se les da, ¿verdad? Estas 4 copas se celebran la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Mitzrayim, que está definida en la Torá con 4 verbos diferentes. Por eso son 4 copas, por los 4 verbos diferentes, cuando Dios les promete a Bené Israel, que dice: os sacaré de los sufrimientos de Egipto, os salvaré de la esclavitud, os redimiré con brazo extendido y os tomaré para mí como pueblo. O sea, sacaré, salvaré, redimiré y tomaré. Estas son las 4 copas que tomamos durante el Seder de Pesaj. O sea, son otros símbolos, como lo vimos anteriormente, ¿ok? Ok, creo que nos vamos a dejarlo aquí porque ya me extendí demasiado. Pero para terminar, a la matzá también se le llama lejem oni o lejem ani, pan de la pobreza, porque se le en Devarim, Deuteronomios, en capítulo 16, versículo 3, dice: pan de la pobreza. Pero en la noche del Seder, el consumo de las matzot apenas empieza después, o sea, empieza con el Seder, ¿no? En la noche de Pesaj, la Agadá o el relato de Pesaj es el texto tradicional que se lee en la mesa del Seder. O sea, la Agadá es el libro que contiene todo este Seder, pero la palabra Agadá es el relato de toda la historia de la salida de Mitzrayim, de Egipto. La Agadá contiene datos de muchísimas épocas diferentes, porque nos hablan de la salida de Mitzrayim, nos habla cómo Moshe con detalle fue encaminando o pidiendo también la salida de Mitzrayim al faraón. Luego también nos traslada a la época del Talmud, a la época de la Edad Media, y llega hasta los tiempos modernos, mientras en varios capítulos que en muchos hogares Yehudim evocan el momento del Seder. O sea, a veces nos toca también los momentos de rebelión de los guetos de Varsovia contra los nazis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas épocas son las historias, constituye la Agadá tradicional, porque nos habla de todos los jajamim y de todo, o sea, desde la salida de Mitzrayim hasta nuestra época, que estamos nosotros ahorita sentados, y a través de los tiempos que hemos sufrido a través de la historia, y llegamos a estos momentos en que el Padre está Beigata Leminja Beyomau, y le contarás a tus hijos
Veigata levinja beyomau, y le relatarás a tus niños, relatarás a tus hijos. La Gadá de Pesaj, su nombre mismo lo dice, está en consonancia con el mandato bíblico que dice, como mencionamos, y le relatarás a tu hijo la historia del éxodo de Mitzrayim. Esto está escrito en Shemot, en Éxodo 13, versículo 8, que el verbo en hebreo es veigata levinjar, le relatarás. Se ha derivado de aquí este nombre de Pesaj, Agadá o relato. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí y yo creo que la próxima semana vamos a continuar con todo lo que es el Seder, que ya hablaremos paso por paso cada una de las claves que habíamos mencionado, que son para no olvidar el Seder, que el Seder lo habíamos visto que era Kadesh, Urhatz, Karpaz, Yahatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orej, Zafum, Barej, Halel, Nirtza. Vamos a ir explicando cada uno de estos puntos, cada uno de este Seder, para recordar y no olvidarlo, ¿ok? Pero por el momento, ahorita mencionamos lo que es Pesaj, recordamos un poquito de lo que es, recordamos un poquito de los símbolos que se ponen en la mesa y la que hará, el jugo de Eliyahu Hanabí, las 3 matzot, y la próxima vez mencionaremos ya con calma todo el orden de Pesaj. Mencionamos también un poquito de lo que es el Hametz, cómo sacarlo y que se tiene que hacer la venta. Y pues espero que con esto sea una guía un poquito para que vayamos preparándonos y que vayamos sacando todo el hametz de nuestra casa, vayamos limpiando nuestra casa de todo hametz para liberarnos y poder cumplir con este precepto, con esta mitzvah que está escrito en la Torah, y nos vayamos preparando. La próxima vez ya seguiremos con un poquito más de este tema. Como les había mencionado la conferencia anterior, es extenso lo que es Pesaj, es un tema maravilloso, pero es tan largo que no se puede acabar en tan pocas palabras. Cuídense muchísimo, los quiero mucho. Recuerden, soy su servidora Shirley Dobin Rosenthal. Los quiero muchísimo. Les mando saludos a todos mis amigos en Florida, en Miami, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, Colombia, en todos lados, en Uruguay. Por favor, los quiero muchísimo. Recuérdenme, no olviden compartir estos videos, estas conferencias, no olviden compartirlo. Es material muy importante, espero les guste. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, no duden en buscarme. Ya saben dónde encontrarme. Estoy en el grupo de Amigos del Judaísmo y los Judíos en el Facebook. Amigos del Judaísmo y los Judíos. Búsquenme, por favor. Y soy Shirley Dobin Rosenthal para servirles. Pueden buscarme en shirleydobin.com. Pueden también buscarme en shirleydobin.blogspot.com. En esa página tengo muchísimo material para autoestima, valores, cosas interesantes que mucha gente me ha agradecido de que lo pongo en ese blog. Y si tienen dudas, cualquier cosa, pueden contar conmigo. Estoy para servirles. Ya saben que puedo ir a donde quieran que me lleven. Puedo darles conferencias, puedo darles clases a todos. Doy clases particulares, grupales, privados, o sea, grupos que ustedes formen o grupos específicos. Doy clases familiares, clases por pareja, clases desde niños hasta adultos. Puedo dar dentro y fuera de la ciudad, como ustedes gusten. Si quieren hacer algún donativo para que podamos continuar siempre con este tipo de enseñanzas, bienvenidos siempre. Pueden hacerlo a través de PayPal
en shirleydobbin@gmail.com o también por medio del banco en HSBC de la Ciudad de México. La cuenta es 4012 92 14 90. Ya saben, estoy para servirles. Los quiero. No se olviden buscarme siempre en Torah Radio. Semana con semana, búsquenos en YouTube y en eBooks. Búsquenos siempre. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Torah Radio. Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma.